Abre la computadora. Sí, regresamos, ¿verdad? Ahora sí estamos grabando. Muy bien, creo que sí estamos grabando. ¿Sí? Si no, ni modo. Me ha pasado. Entonces, los trastornos que vamos a ver, trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2 y trastorno ciclotímico. Ya les decía que los demás trastornos no es que no sean importantes y que no se den, sino que si ya aprendiste cuál es el trastorno bipolar 1, el bipolar 2 y el trastorno ciclotímico, ya el tema de las sustancias y de las instancias, de las condiciones físicas del individuo, caen en su peso. A la hora de hacer el diagnóstico, tú determinas simplemente si ha tenido alguna sustancia, si ha estado en una sustancia o no. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna inquietud? Gracias, Ana, sí está grabando, excelente. Muy bien. Vamos entonces al bipolar 1. Creo que funciona el hipervínculo, muy bien. Vamos al bipolar 1. Lo primero que nosotros tenemos que saber de este trastorno es que lo caracterizan dos cosas importantes que tenemos que tener en mente. Número uno, que debe haber un episodio maníaco. Y número dos, que ese episodio lleva a tal punto de causar daño significativo. Ese es en el criterio C del trastorno, que causa un daño o un deterioro significativo al punto de llevar al paciente al hospital, ¿sí? Son las dos características que tenemos que tener claras en esto. Entonces, es importante que tenemos que lo hayamos, y que este episodio de manía debe ocurrir aunque sea una vez en el transcurso de la enfermedad. Ocurrió una vez un episodio de manía y después puro hipomanía y depresivo, hipomanía, depresivo. No es hipomaníaco porque una vez ha sido sustentado que tuvo un episodio de hipomanía, y ese episodio de hipomanía, que es el que estamos viendo, provocó que el individuo causara un deterioro social, ¿vale? Un deterioro social, y por consiguiente pudo que haya ido al hospital, ¿vale? Entonces, esa es una de las características del trastorno bipolar 1. Y aquí vemos un episodio bien definido del estado de ánimo normal y persistente elevado, anormal, perdón. Aquí hablamos que este individuo tiene una euforia, una alegría exagerada, y es la clásica, vemos, y nuestros jóvenes de ahora que diagnostican a todo el mundo, dicen: tú eres bipolar, nada más porque un día estás alegre, después estás triste. No, esta es la característica, por eso lo dicen, porque tú estás de repente en buena y de repente estás en mal. De repente le dicen: bueno, puede ser que sea hipomanía, y no al grado de tener una manía. Entonces, la primera característica es que esa característica de explosiva llega al punto, un punto elevadísimo, completamente pesado. En cuanto a los criterios, que ahora los vamos a ver, aumento de la autoestima, disminución de la necesidad de dormir, se vuelve más hablador, se vuelve más conversón, tiene fugas de ideas, de repente está hablando uno contigo, de repente se le sale otro, cualquiera pensaría que wow, esto tiene otras condiciones, no, simplemente tiene fuga de ideas, y que lo podemos decir que en el trastorno anterior tiene un problema de desorganización, ¿sí? Porque está hablando de repente y sale con una cosa, tiene ideas asombrosas, ideas que nunca se nos hubiera ocurrido a nosotros, y que increíble, hoy te hace un negocio, de repente viene y te inventa otro asunto, y es una locura. Esas son así. Se distraen con facilidad, aumenta la habilidad dirigida a un objeto, o sea, tiene una fijación hacia algo. Vemos que en el caso de un paciente, por ahí le gustó hacer pasteles y mantuvo su fijación en hacer pasteles, ¿sí? Ya le estoy dando pistas por allí. Sigue la trampita. Y de repente empieza a participar de actividades con la cual no mide consecuencias ni dolor, ¿sí? Empieza a trabajar. Deben existir 3 o más de estas características para poder decir que el paciente está en un estado maníaco completamente.
El criterio C, que es lo que le deseaba, la alteración del estado de ánimo es suficientemente grave para causar deterioro, para causar un problema, o que de repente pueda decir la persona con la que vive que está provocando un malestar. Bien lo decía el psiquiatra, de que la persona que lo peor que le puede pasar a una persona con un episodio maníaco es que tenga plata, ¿sí? Porque lo que va a hacer es gastar plata, va a ir a chinguear, va a ir a un vicio, va a hacer lo que va a gastar plata porque lo va a hacer, ¿sí? Y si eres la cabeza del hogar, si eres el dueño de la economía, va a llevar a ruinas a la familia. Okay, por eso vemos hay un deterioro significativo en esto. ¿Estás apuntando, Nelson? Sí, con la cabeza empezar y eso. ¿Sí? El episodio no puede atribuirse a los efectos fisiológicos de una sustancia. Donde nosotros vemos que existen drogas o medicamentos y que esos episodios son producidos por ese medicamento, por esa droga, entonces no se puede catalogar como un episodio maníaco, ¿ya? Y este era uno de los criterios que de repente nos tenía vacilante con nuestra paciente, porque vemos que hubo sustancias ahí de por medio, ¿verdad que sí? Y ahora nos vamos a dar cuenta qué pasó con estas sustancias que nos tenían vacilantes, que nos tenían ahí mal, ¿no? Importante, los criterios A y D constituyen el episodio manía, de la A a la D, todo esto, ¿sí? Y se necesita al menos un episodio maníaco a lo largo de la vida para diagnóstico del trastorno bipolar. Es lo que les mencionaba anteriormente. Puede que tuvo un estallido en manía y ya después se mantuvo controlado en cuanto a las elevaciones, entonces ya se volvió hipomanía, un poquito más bajo. Pero por solo hecho de que aunque sea una vez ocurrió las características del criterio A y sustentadas por los criterios B, definitivamente la persona es bipolar 1. En cuanto a los episodios hipomaníacos, si nos vemos, es lo mismo que el episodio de repente maníaco, pero con una intensidad menor, con una gravedad un poquito más fácil de llevar. Una persona que, bueno, está alegre, está espontánea, pero a la hora es fácil de llevar. Un maníaco no, el maníaco él va explotando el mundo y después con el medicamento va a ver si hay consecuencias, si acaso. Entonces, aquí vemos que tiene una duración mínima de 4 días consecutivos y que, bueno, no es mucha la diferencia. La única diferencia es la gravedad del asunto en cuanto a la manía. Porque de repente uno evalúa estos criterios que están aquí y uno escucha al doctor y el doctor dice lo que le estoy diciendo, que de repente baja la intensidad. Pero si vemos a las características del criterio A en manía, nos dice como mínimo una semana. Ahí lo coloqué, ¿lo vieron? ¿Sí? Y está presente la mayor parte del día. Pero el hipomaníaco nos dice como mínimo 4 días consecutivos. Que sí, ¿qué diferencia es un día de la otra o 2 días de la otra? Y si en mi país nada más hay 4 días calendarios, entonces eso también va a depender mucho de la observación de la persona a quien entrevistamos. A ver, doctor. Una pregunta que no me queda claro todavía. O sea, en la manía lo mínimo es una semana, pero puede darse más de una semana, ¿no? Un mes, 2 meses. Y ese mínimo 4 días. Pero si ambos se dan más de los 4 días o de la semana. Por eso es que ahí citamos al doctor de los videos de reflexión, donde él dice claramente que lo que cambia o lo que varía es la intensidad, la forma en que el paciente es llevado. Sí, y por eso que aclaré también en la primera parte que si el paciente necesita hospitalización, ya estamos hablando de una situación incontrolable. Por tal razón se caracteriza como una manía fuertemente hablada. El paciente eso le iba a preguntar ahorita, que si la persona necesita, como decir, esa persona necesita definitivamente hospitalizarse, entonces ya puedo considerar una manía. Cuando es necesario. O por lo menos... Mientras no sea necesario, se puede decir que tal vez está en una etapa de hipomanía. Está en una hipomanía. Por eso que esas fueron las dos cosas que me... Sí. Por eso la historia
la historia es muy importante tomarla de los familiares, porque el mismo paciente quizás no sea capaz de decir, ok, una vez sí gasté $1000 en algo, o una vez yo me tiré de un bungee o me lancé de un río sin mirar. Él no lo va a decir, ¿verdad? Pero la gente que está alrededor, tú nunca eras así, de repente te da por tirarte de una quebrada sin saber qué hay ahí. O sea, solamente las personas que están alrededor pueden decirnos, ¿no?, la gravedad del asunto. Pero el paciente muy poco lo va a ver por sí mismo. Sí. Entonces, el solo hecho de que veamos que la persona cae en un criterio C, que hay deterioro, ahí ya consideramos que es un paciente maníaco. Aquí mismo los criterios B, que es lo que mencionaba. Todo lo que dice el criterio B de la manía están ahí, idénticos, ¿sí? Todo está aquí, idéntico. Pero el criterio C no coincide. Aquí dice que el episodio se asocia a cambios inequívocos de funcionamiento, que no es característico del individuo cuando no se presentan esos síntomas. Pero, o sea, no habla de un deterioro, como lo habla en el criterio C del trastorno del episodio manía. La persona funciona muy bien, está alegre, pero su medicamentito de repente para mantenerlo, pero no hay un deterioro, no hay algo que de por sí lo saque de su zona, o saque de su zona de entorno familiar en el que está asociado. Las alteraciones del estadio ánimo y el cambio en funcionamiento son observables por parte de otras personas, igual, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver, si las personas se dan cuenta o no que el chico está pasando un problema o no. El episodio no es suficientemente grave, aquí está, ¿ves? El episodio no es suficientemente grave para causar una alteración importante en el funcionamiento social. Este es lo contrario del C, del criterio A, identificadores de la manía. ¿Ya? No causan, no hay gravedad y no es necesario hospitalizar. Definitivamente, si el paciente no es necesario hospitalizarlo, estamos todavía en una episomanía. Claro, aquí es donde dice, si existen características psicóticas, el episodio es por definición manía. Por eso que de la línea que los divide es tan pequeña que a la hora de la hora uno queda como pensando qué es lo que tiene este muchacho. Pero lo más importante aquí es la historia clínica de la persona y también la historia familiar. ¿Qué nos dicen los familiares? ¿Qué nos dicen los amigos, las personas que los rodean? Ya, no sé, lo mismo aquí sí coincide, no se atribuye a sustancias, a drogas, medicamentos, es la característica de los criterios. En cuanto a los depresivos mayores, a los episodios, vamos a tener los mismos, tanto en bipolar 1 como en bipolar 2, los mismos criterios. Cambian a ciertas cosas, lo importante aquí es que debe existir obligatorio para que se determine un episodio depresivo mayor, no un trastorno depresivo mayor, ¿ok? Porque aquí hay que ver que no es que el paciente tenga un trastorno depresivo, sino que tiene episodios depresivos mayores. O sea, que en el momento que tiene ese episodio, el ataque es fuerte. Entonces, mira lo que dice. 5 o más de los síntomas siguientes que han estado presentes durante el mínimo periodo de 2 semanas. ¿Ok? Y representan un cambio del funcionamiento anterior. O sea, que antes no estaba así, de repente ahora sí. ¿Sí? Es un cambio. Pero que obligatoriamente tienen que haber 2 criterios para poder determinar que es un episodio. 1, estado de ánimo deprimido, y 2, pérdida de interés o placer. Los demás, de repente, pérdida de peso, pérdida del apetito, entre otros, están, pero tienen que estar obligados uno de estos dos y hacer la combinación de estos cinco criterios. Aquí están los síntomas: estado depresivo mayor gran parte del día, disminución importante del interés, son los 2 primeros, pérdida importante de peso, insomnio o hipersomnia, o está dormido o está despierto todo el día, o no tiene problemas para dormir, agitación, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad. Nuestra paciente tuvo estos detalles, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tuvo esos detalles, decía que el mundo sería mejor si me muero, decía ella, la paciente. Así que viene otra pista por ahí: disminución en la capacidad para pensar o concentrarse, estando distraído, pensamiento de muerte recurrente. El criterio B nos dice que causa malestar
clínicamente significativo o deterioro en lo social laboral. El episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos o de sustancias. Y otra vez el caso, que el criterio va de la A a la C constituye un episodio depresivo mayor. Los episodios depresivos mayor son frecuentes en el trastorno bipolar 1, pero no son necesarios para el diagnóstico del trastorno bipolar. Y bueno, esto en cuanto al bipolar 1. Si nosotros vamos al bipolar 2, vamos a tener lo mismo a partir de la hipomanía. Nos dice la estadística en el bipolar 2 que este es un trastorno que le da más a las mujeres, ¿sí? Lo coloqué también en la plataforma como tema de estadística. Y eso también nos vacila un poco en el paciente que tenemos, porque el paciente que tenemos es mujer, ¿sí? Eso no quiere decir que porque eres hombre no puedes tener bipolar 2, y eso no quiere decir que porque eres mujer no vas a tener bipolaridad 1. ¿Sí? O sea que también eso es algo que nos puede vacilar para nuestro diagnóstico. Empezamos con hipomanía. O sea, aquí ya no existe manía en el trastorno bipolar 2. No existe manía. Empezamos directo con hipomanía. Y las mismas características, 4 días consecutivos, como mínimo, puede tener más. El paciente va a tener los mismos síntomas que está, igualito, todo lo que está aquí. Por eso este caso es fácil en esta parte, porque la única diferencia es el tema de las hipomanías. Y ya aprendimos cuál es la forma de diferenciar una manía de una hipomanía. ¿Correcto? O nada más yo estoy al día, ¿verdad? No, Ana, ¿qué dice Ana? No. Ahí más o menos. A ver, para mí, en nuestro caso, ella tenía una manía, no hipomanía. Porque el nivel de la manía de ella o la energía que ella sacó era más que de una hipomanía. Importante. Ahora vamos a hablar de eso, Ana. ¿Sí? No se preocupe. De lo que yo pienso también. Vamos allá, no se preocupe. Entonces, los criterios todos van a tener las mismas cosas, ¿sí? Vamos a tener las mismas características. Así que esto es lo que vemos depresivo mayor, lo mismo en todos los sentidos. Entonces, el otro extremo de la manía tenemos el trastorno ciclotímico. Aquí entonces tiene características hipomaníacas. Aquí no habla que tiene características maníacas, tiene características hipomaníacas, pero no todas. Y tiene características depresivas, pero no todas. No cumple con todos los criterios. Entonces, esto es lo que pasa con esta persona ciclotímica. ¿Okay? De repente dice, estás alegre, estás triste, ¿qué es lo que te pasa? ¿No? Pero de repente le falta algunos criterios para determinar si está dentro de los episodios depresivos o de los episodios maníacos. Aquí, de por sí, está fácil, no hay manía en ningún lado. Esa es la forma de resumir este trastorno. ¿Vieron que está fácil? Ya vemos que durante un año, en niños y adolescentes, los periodos hipomaníacos y depresivos han estado presentes al menos la mitad del tiempo. O sea que están ahí muy recurrentes, intermitentes, digamos también, pero están. ¿Sí? O sea que es un trastorno que no... Obviamente, al ser menor que un trastorno maníaco e hipomaníaco, los daños sociales y los daños de persona, no hay daños que le pueda ocasionar al individuo, no hay por qué preocuparse en este caso, pero obviamente sí le va a perturbar en cierta manera. Aquí dice, nunca se ha cumplido los criterios para un episodio depresivo mayor, ni maníaco o hipomanía. No debe ocurrir. Donde vemos que cumple los criterios de un hipomaníaco, ya deja de ser ciclotímico. Esto que está aquí ya tiene que ver con la parte del estado de ánimo, esquizofrenia también. Entonces son características muy, muy puntuales de este trastorno y que bueno, tampoco debe atribuirse a sustancias o drogas o afecciones médicas. Todo esto que está aquí es lo que está en los distintos PDF que se han entregado, y que esto obviamente no está en el último PDF, porque lo que está en el PDF final es lo que aparece en la plataforma. Así es. Ahora, una característica muy importante de los trastornos ciclotímicos es que solamente tiene un especificador, y es la ansiedad. Nosotros debemos especificar al paciente con ansiedad.
tienen ese, porque los otros sí tienen varios especificadores que ustedes pudieron ver en las tablas que les he mandado, que les he colocado en la plataforma, que eso es lo que me ha atrasado un poco por el tema de que yo transcribí lo que estaban en las tablas para que se viera más bonito, porque la verdad es que se veía muy borroso y never in life, ¿verdad? Que se ve muy feo. Y más que uno que de repente uno usa lente, qué lío para ver eso. Entonces vamos a pasarlo bien bonito por consideración a nuestras compañeras que usan lentes y que yo no quiero usar lentes todavía, así que no me quiero dañar la vista, así que por consideración. Así que bueno, estos son los criterios que caracterizan. Ya les mencionaba esto, lo que pasaba con los trastornos con sustancias y otras afecciones. Si se dan cuenta, también aparece en la parte de arriba los trastornos depresivo mayor y episodio único y recurrente, ¿sí? También aparece entonces bipolar 2, lo dividí a colores, celeste y rosado, para diferenciar uno del otro, porque los no especificados, obviamente no hay especificaciones. Por eso que nosotros decimos trastorno bipolar 1 no especificado, porque no encontramos especificaciones ninguna de esas, si es por remisión o por intensidad, si es con características mixtas, si es con tensión o ansiosa, si es con catatonia, con características atípicas. O sea, no vemos nada en ese diagnóstico, por eso ponemos entonces no especificado. En este caso hubiese sido una opción para nuestra paciente, ¿verdad que sí? De repente no especificado. Entonces aquí vemos la diferencia, la única diferencia que tenemos en el bipolar, que el trastorno bipolar tiene manías y el trastorno bipolar 2 no hay indicio de manía en ningún lado. ¿Lo observan? Y que si vemos los indicios con hipomanía y depresión, vamos a tener las características. Pero el trastorno bipolar 1 sí presenta hipomanías. Aquí está. Ya presenta cuadros de hipomanía, sí los tiene. Por eso que les decía anteriormente que el paciente tuvo un síntoma, un episodio maníaco, pero después de ese episodio maníaco, todo lo que vino fue hipomanía. Aunque se mantenga por años en ese tema de hipomanía, depresión, se va a mantener como psicótico, maníaco 1, bipolar 1. Así, ustedes esperan que a veces me enredo, ¿no? Entonces, este cuadrito, que amo este cuadro, me encanta, y bueno, nos va a ayudar bastante. Y aquí, el cuadro 3.2 nos habla de la gravedad. El tema de la gravedad lo vemos solamente en trastorno bipolar 1, ¿sí? El trastorno bipolar 2 no presenta tanto los temas de gravedad, ¿no? Porque como sabemos, la hipomanía como tal es un criterio bastante bajo, un criterio bastante suave en comparación a una manía. Por eso que aquí se determinan entonces los niveles de gravedad, que tenemos nivel leve, moderado y grave. ¿Lo observan? Y aparecen los criterios, los códigos que los identifican. O sea, cuando yo voy a diagnosticar al paciente y voy a decir leve, es maníaco, leve y gravedad leve, entonces yo coloco F31.11, 296.41. En el DSM-5 está al revés, 246.41, F31.11, pero el orden de los factores ahí no altera el producto, ¿sí? Sale al revés, exactamente, para que más o menos lo sepan. Entonces, si ven en la parte de hipomaníaco, lo observan aquí, salen en la parte del hipomaníaco, se coloca el código F31.0 porque no hay hipomanía, no hay esto, que significa sin intensidad ni psicosis de los episodios hipomaníacos, ¿okay? Por eso que esta tabla es exclusiva para un trastorno bipolar 1 y episodios depresivos mayores, ¿okay? Pero esto nada más es una tabla de referencia para saber. A la hora del diagnóstico yo no estoy pidiendo que me coloquen códigos, pero si ustedes quieren colocarle sus códigos
mejor, porque eso les ayuda a fortalecer el tema. Si no le quieren colocar el código, me quieren poner que es hipomaníaco leve y punto, yo bien, tranquilo, no hay problema. El tema de la codificación ya es cuando usted va a hacer un informe, cualquier cosa que quiera de repente atribuirle ese detalle. Entonces, vamos al caso práctico. ¿Sí? Ana, ahora sí, vamos al caso práctico. Dentro de los trastornos o los síntomas que presentaba nuestra compañera Jacqueline, nuestra amiga Jacqueline, teníamos sospechas de delirium, había marihuana, ¿sí? Había trastorno ciclotímico y podíamos también haber trastornos depresivos mayores, ¿sí? Dentro de repente que podíamos decir, bueno, una de estas cosas van a alterar a esta mujer y hay que empezar a trabajar. Entonces aquí yo les he colocado esta tablita donde podemos de repente hacer la diferencial, que es prácticamente lo que ustedes hicieron en su cuadro. Y que bueno, les va a servir a los compañeros también para que ayudarnos en el tema en este tema. Descartamos delirio porque tenemos que tener claro que en el delirio hay una pérdida considerable de ciertas capacidades, ¿sí? Y nuestra compañera, nuestro paciente, después del parto, ella era capaz de concentrarse, ¿sí? Y mantener su atención. En el trastorno de delirio, que es el que vamos a ver después, vamos a darnos cuenta que la persona que sufre de delirio pierde ciertas capacidades. Entonces, ella no perdió capacidad, estaba hasta más lúcida que todos nosotros, estaba hasta más atenta, ¿no? Entonces, el tema de la marihuana, por ahí muchos entonces tenían dificultad, si es que verdaderamente ella estaba bajo efectos de una sustancia o no. Si sabemos que ella fumaba antes, porque es lo que decía el esposo, que ella fumaba antes, y que volvió a caer en el asunto. Entonces, aquí se colocó, había estado fumando marihuana. El uso inapropiado de esta sustancia nunca debe confundirse con la manía, ni la intoxicación por cannabis, ni la abstinencia general, la combinación de los síntomas típicos de la manía. O sea, no se puede convencer. Y esto podríamos decir nosotros que el consumo de la marihuana, más que el causante de los síntomas, era parte de los síntomas maníacos, ¿sí? O sea que dentro del tema de la grandiosidad que tenía esta mujer, podemos decir que uno de los criterios era que empezaba a hacer actividades que estaban en contra de su integridad. Ya lo decíamos, tirarse a un río, lanzarse de una cuerda, fumar, ¿vale? Entonces esto de repente podemos decir lo que más que un indicador del problema es un síntoma de la manía, o es una de las características de la manía. En cuanto al trastorno ciclotímico, puede que el periodo activo era demasiado grave para corresponder a un síntoma de hipomanía. Por tal razón, ni siquiera un ciclotímico. La chica estaba bien grave, ya les estoy diciendo un poquito la gravedad, ¿no? Que por tal razón no puedo considerar ni hipomanía, ni ciclotímico ni bipolar 2. ¿Ya? O sea, ni siquiera lo puse en la lista. Porque no sé cuál es. Ya sabe cuál es. En cuanto al trastorno depresivo mayor, su episodio maníaco en curso descartaría el trastorno depresivo mayor, porque el trastorno depresivo mayor no tiene episodios maníacos, porque la persona con un estado depresivo mayor jamás va a estar alegre, jamás va a estar contenta, va a estar saltando por ningún lado, ¿sí? Así que si de por sí tiene un episodio maníaco, descartamos de una vez el tema de depresivo mayor. ¿Estamos sintonizándonos en esta parte, compañeros? ¿Sí, verdad? Ahora, lo único que eso de saltar de algún lado, si tiene el depresivo mayor, sí puede que sí. 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 Pero ella lo tenía como episodio, ¿no? Sí, no, sí no, lo tenía. Digo, pero es que, ajá.
No, pero Ella es que lo- aquí decimos y que si no iba a saltar de ningún lado, pero si tiene un trastorno depresivo mayor, sí puede tirarse de alguna parte. Ah, sí, claro, debido a la tristeza. Ok. Ajá. Sí, allí sí. Pero no por alegría, ¿ok? No por alegría ni Exacto, por... pero de Ahora que sí, sí se puede tirar, se puede tirar. claro, aclaramos esa situación, definitivamente. Muy bien. Entonces, aquí con lo que los criterios. Ya estamos claros, a ver, ¿cuál es el criterio, cuál es el trastorno que coincidimos? A ver esto, mi amigo, porque no, yo sé que algunos están claros. Mi amigo Nelson, ¿qué opinas? ¿Qué trastorno puede tener esta mujer? Porque Bueno, yo lo veo él pasando páginas, eso es bueno. bueno, yo estaba elaborando el caso en antes y de acuerdo a los síntomas que presentaba, yo me estaba guiando a un trastorno bipolar 1 que podía ser... No, por solamente manía hasta allí. Ah. Muy bien, tranquilo. Mira que estamos de acuerdo en que puede tener un trastorno bipolar 1. ¿Sí? Sí. ¿Estamos clarito? Muy bien. Muy bien. Ahora sí, ¿por qué piensas tú que es un bipolar 1? ¿Qué lo caracteriza en especial? por lo menos presentaba manía. Presenta manía. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hubo manía o no hubo manía? Mira la cara de Carmen, Dios mío, dice. Ahora sí. Qué bueno, ¿no? Porque esto como parece como un juego, es un juego, pero de alguna manera, pero caramba, nos pone a prueba bastante y a dudar. Entonces, estamos de acuerdo con el doctor Nelson Villasanta, que él está diciendo que esta paciente tiene un cuadro bipolar 1. Estamos todos de acuerdo, ¿sí? Ahora vamos a ver, estamos de acuerdo, vamos a sustentar el porqué. En cuanto a la manía, no hubo hipomanía. Ahora vemos el por qué no hubo hipomanía. Y depresión. Aquí están los síntomas que él tenía y los criterios que coincidían de la A a la D, que son las características del trastorno bipolar 1. Vemos aquí, por lo menos una semana Jacqueline había estado en este estado de ánimo exaltado. Esa es una característica de la manía, de la característica A. ¿Estamos de acuerdo? En la próxima lo que voy a hacer es poner todo lo contrario para ver si me discuten. Sería interesante, ¿verdad? Efectivamente, durante una semana ella estuvo agitada, muy exaltada, haciendo cosas. Eso encaja en el criterio A de la manía. El criterio Como B dijo el doctor en el video, que dice que muchas veces hasta son capaces de ofrecer cosas, vender cosas, ¿verdad? Y de ahí Y no quedan como tienen. estafadores. Sí, entonces cosas así, pues que entonces yo por eso más que todo me quedé pensando de que probablemente sí, definitivamente tenía que ser bipolar 1. Así es. Y más cuando comenzó a comprar cosas en abril para diciembre. Ajá. Comprando cosas de Navidad en abril. ¿Se imaginan eso? $300 y $1,600 se iba a gastarse en compras para los materiales o sea, $1,600, imagínense. Imagínense, ese es el problema, ¿no? Entonces, el criterio B, sabemos que los criterios B son las características que debe tener el paciente. Tenemos uno, disminución de la necesidad de dormir. Ella no quería dormir, entonces quería estar todo el tiempo con el marido, pobre señor, ¿sí? A todas horas, en cualquier momento. Mira que tenía una idea fija en una cosa, en este caso su impulso sexual, ¿vale? Fuga de ideas, tuvo ideas maravillosas, hacer pasteles, hacer otras cosas, tuvo hasta hacer otro negocio, ¿sí? Y que no se lo aceptaron porque no tenía la plata, que si no, se hubiese engrampado en eso, como decimos en el buen panameño acá, ¿verdad? Juicio pobre, sí hubo, comprando regalos de Navidad en una venta de garaje en abril. Generaba mucha tensión, si no a ella, sino también a su familia. Sí la hubo. Hasta su bebé de repente lloraba ante la tensión porque él recibía las cosas. Ante sus necesidades no atendía a sus niños. Y el criterio de, ahí de repente podemos decir que tenía problemas
de las tiroides, otro tipo de problemas respecto a su edad, pero no se vieron, ¿ya? No hubo evidencia de ese tipo de problemas. Así que definitivamente no hubo situaciones que podrían atribuir al problema de nuestra compañera más que un diagnóstico bipolar 1. En cuanto a la depresión, si bien la depresión que se presentó en una fase temprana de su embarazo podía haberse cubierto los síntomas de un episodio depresivo mayor, ¿sí? Entonces cumple las características. Tuvo un cuadro depresivo y después de ese cuadro depresivo entonces empezó a aparecer los síntomas maníacos. Así es. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Que coincide o no coincide? Ya sabemos que Ana estaba diciendo anteriormente que ella tiene un cuadro de manía, definitivamente. Eso no me lo quitaba nadie, ¿verdad? Muy bien. Aquí, vamos entonces a los especificadores, que es la parte que de repente nos tiene un poquito puestos. Ahí estamos. La parte de arriba de este cuadro yo no se los presenté a ustedes no se los coloqué. Aparece en la parte de arriba los tipos, después viene la gravedad, que viene después, a ver si me están siguiendo, las características. Especificador. Exacto. Y el último especificador. Muy bien, los subtipos del trastorno bipolar 1 se determinan con base a la naturaleza del episodio más reciente. ¿Ok? O sea, lo que ha ocurrido más temprano, en el momento. Si de repente tuvo su episodio de manía, ocurrió hace 3 años atrás, antes, podemos decir que es manía, ¿verdad? Pero en este caso sabemos que es maníaco, pero al estar ocurriendo en el momento, podemos decir que es un episodio de tipo maníaco en curso. ¿Ok? Por esa razón. Respecto a las características, si tomamos sus palabras de manera literal, ella pensaba que estaba convirtiéndose en un dios, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ella decía que estoy convirtiéndome en un dios, en cuyo caso sería candidata para describirse como una con ideas psicóticas, perdón. ¿Sí? Pues de repente sabemos en los criterios, en las características, la podemos encontrar dentro de los criterios con características psicóticas. Dentro de las características psicóticas podemos encontrar 2, con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo, o con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo, para que más o menos tengamos la lógica de aquí. Por eso que coloqué debajo de psicóticas la congruencia en la parte de abajo. Y el por qué. La idea de grandeza coincidía con su estado de ánimo exaltado, ¿vale? Coincidía. O sea, ella se sentía un dios, ¿sí? Pero su estado de ánimo estaba súper bien. A diferencia que hubiese estado de repente con un estado de ánimo elevado, se sentía bien, pero su psicosis decía de repente o opinaba que algo negativo, ¿sí? Por eso que hablaba aquí que el contenido de los delirios y las alucinaciones no concuerdan con los temas que ella estaba trabajando. El tema principal de ella era el tema de la ida de hacer una pastelería, de comprar cosas, era su tema, o sea, estaba bien, y por eso se sentía como un dios, invencible, incapaz de ser destruida, ¿ya? Entonces hay congruencia, su estado de ánimo alegre coincidía con esa grandiosidad que ella expresaba. En cuanto al desarrollo o a su especificador como tal, se desarrolló su cuadro maníaco pocos días después de dar a luz. Entonces se puede especificar con inicio en torno al parto. ¿Listo? Ana, ¿qué te faltó en tu diagnóstico? El especificador. Carmen, ¿qué te faltó en tu diagnóstico? Ahora que lo estamos viendo. Yo no puse eso con inicio en torno al parto. Usted puso casi todo. Usted puso que es manía con curso, psicópata en estado de ánimo, pero no me colocó la gravidez. Según no que era grave. No colocó la gravedad.
colocó Sí, como yo- inicio en torno al parto, colocó todo, solo que no me Y lo colocó la gravedad. pensé, pero se me fue. Sí, pero eso, o sea, como yo les decía a ustedes, este tema de los diagnósticos no califico el final, califico o reviso el procedimiento. Han llenado el cuadro, han colocado las cosas, han visto los detalles, han hecho esto, incluso Carmen hizo más de 10 síntomas, ¿sí? Pusieron más de 10 síntomas. Acá vimos que habían poquitos, ¿no? Porque tampoco como a ver los otros, ¿no? Habían bastantes. Según ella, la compañera vio más síntomas fantásticos, ¿no? O sea, porque ese es el detalle. Y a la hora de la hora, cuando tú vas a hacer el diferencial, si colocas 20 trastornos que te parecen, te tocará hacer ese cuadro con los 20. Entonces, mejor especifica trastornos más concretos, y que yo en el tema de los trastornos diferenciales, yo les coloco la lista de los trastornos que generalmente tienen relación con el trastorno que estamos estudiando. ¿No? Ustedes lo han visto, ¿verdad que sí? Ok, ya se lo quité. Cuando yo les coloco a ustedes el diagnóstico diferencial de todos los trastornos, yo les doy una pista buenísima, ¿sí? Les coloco a ustedes los trastornos que posiblemente van a encontrarse que tengan relación con el trastorno estudiado. En este caso, trastorno bipolar 1, podemos encontrar trastorno bipolar y trastornos relacionados debido a afecciones médicas. Trastorno bipolar y afecciones inducidos por sustancias. Trastorno depresivo mayor, mira, como trastorno puede diagnosticarse como un diferencial. Trastorno bipolar 2, trastorno ciclotímico, esquizofrenia y otros trastornos delirantes, trastorno esquizofreniforme, trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Imagínense, todavía estos trastornos que son de más niños también se pueden tomar aquí. Trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo, que ese es fantástico, que lo vamos a empezar a ver desde el lunes, ¿sí? Es el primerito que vamos a ver, el lunes. Trastorno de la personalidad límite, ¿entendido? Entonces aquí ustedes ven de estos trastornos cuál puede tener mayor relación con el paciente que estoy tratando hoy, con el caso clínico. Así que ya ustedes, de repente eso le ayudaría mucho a ustedes para hacer un diferencial. Porque miren el caso del trastorno ciclotímico. El trastorno ciclotímico nomás tiene 4. 4 trastornos que pueden de repente asemejarse o de darnos una idea. Trastorno bipolar 1, trastorno de personalidad límite, trastorno bipolar y trastornos relacionados a sustancia médica o afecciones médicas. O sea que no es mucho los trastornos que podría trabajar. Por eso es que no buscamos un caso que tenga que ver con trastorno ciclotímico, que no vale la pena. No es que no valga la pena en sí, ¿no? Sino que como que no nos hace como ponerle ese 100% a ese detalle. Me gustaría saber si tienen alguna inquietud respecto a lo que hemos estado viendo en este caso. Aquí tenemos el diagnóstico de esta chica con código: trastorno bipolar 1, episodio en curso maníaco grave, con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo, con inicio en torno al parto. Así es lo que podemos decir de esta hermosa mujer que nos ha hecho tener dolor de cabeza grandísimo en estos días. Así es. Todavía el doctor Nelson me preguntaba que si íbamos a poner más, me preguntaba que si nada más iba a haber un solo trastorno, un solo caso práctico. Yo, ay Nelson, si supieras que el que estamos trabajando está duro. Así que no, eso es lo que se tenía en este pequeño conversatorio. Me gustaría saber sus puntos de vista, que no sea yo el único que esté hablando, y por lo menos me ha gustado de que estamos de acuerdo en cierta manera en el diagnóstico. ¿Qué opinan? Si esta semana hubo alguna dificultad técnica, también hacemos saber, estamos para mejorar cualquier cosa que necesiten. Así que bueno, fuerte el aplauso. Estoy muy feliz de que estemos el día de hoy aplicando, y muy contento, la verdad, muy contento. Ha sido una dinámica muy interesante. Esta vez me atreví a colocarles un cuadro para hacer comparativo, porque me gusta innovar en lo que sea necesario para que el asunto se vea más interesante. La vez pasada sí hicimos un conversatorio, ¿no? Nada más tienen que entrar otra vez, así que no se preocupen.
Muy feliz, la verdad, muy contento de estar aquí con ustedes. Y me da mucha alegría, la verdad que me da mucha alegría, en especial por nuestra amiga Mariam, que se nos une en esta vuelta, porque ella por el tema de trabajo, a veces con el asunto de trabajo, no nos puede acompañar. Entonces, hoy está aquí con nosotros. Así que vamos a dar un aplauso de lenguas de señas a nuestra compañera Mariam. ¿Sí? A mí me gusta este aplauso, porque la verdad es que nos une. Así es. Entonces, este tema, la verdad que tenía sus características muy singulares y pese a que tienen ciertas cosas parecidas, había que hacer la separación de una cosa de la otra. Con preferencia al psiquiatra para que él se haga el cargo. Sí, el psiquiatra más que todo es por la medicación, porque en el caso he tenido pacientes bipolares y cuando he trabajado con ellos y no están medicados es sumamente difícil. Por ejemplo, tuve un estudiante y él, mientras estuvo medicado, pudimos trabajar muchos aspectos pues, de su vida cotidiana y mejoró muchísimo y avanzó. Después de varios meses, él llega nuevamente a consulta, había pasado por periodo depresivo. Yo me impacté de lo delgado que estaba demacrado, incluso la dentadura. Pues se le veía caries siendo un joven de 20 y tantos años. Entonces digo, wow, cómo el episodio depresivo ha hecho un impacto que físicamente se le notaba. Entonces, pero no pude trabajar con él. Porque no estaba medicado y le dije, mira, incluso tuvo algunos problemas en la misma facultad. Se tuvo que hacer una nota para que él pues asistiera a la parte psiquiátrica. No recuerdo ahorita si lo internaron por esos días, pero era muy complicado. Entonces sí es importante saber pues, que nosotros como psicólogos, en una parte es importante que nosotros sepamos todos estos criterios, porque nosotros somos los que orientamos a los pacientes cuándo ir, cuándo no ir a un psiquiatra. Por ejemplo, yo he tenido casos que llegan con depresión mayor, definitivamente, y no están siendo medicados, definitivamente, y usted vaya allá, yo tengo un psiquiatra de confianza, lo llamo, mire, tengo un paciente así, 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 le doy el número, por si puede ir a consulta privada o si puede ir al seguro, y empiece su medicación. Yo empiezo medicación y después viene conmigo, porque, o sea, es importante saber todo esto porque son señales de alarma y eso nos ayuda a nosotros a saber orientar a los pacientes. Exactamente. ¿Qué deben hacer? ¿Cuándo deben ser medicados? Y hasta dónde nosotros podemos trabajar e intervenir. Exactamente. De que una vez que si no está bajo medicamento no podemos intervenir. Necesitamos que te le dé el medicamento para que se nivele, donde sea. Así es. Pero sí, como dijo la licenciada Mariam, esto nos funciona a nosotros para identificar. Pero me da mucha alegría siempre poder compartir, estar con gente y poder aportar. No es mucho, pero se aporta con mucho amor y mucho cariño. Pasen las páginas y veamos cómo vamos adquiriendo. Bueno, doctor Nelson, ¿verdad? Pronto para el equipo de psicológica. Así que bueno, muy contento, muy feliz y esperemos que Dios mediante el otro sábado podamos vernos. Bienvenida Ana, la vez pasada hiciste mucha falta. Bienvenida Marian, bienvenidos a todos. Y bueno, hoy extrañamos a nuestros compañeros que cantaron dos, que siempre se conectan. Y bueno, qué pena, a ver qué más. Chao, chao. Buena suerte, que es lo que digo siempre. No se le olvide mandarnos el cuadrito. El cuadrito, vamos a mandar el cuadrito resuelto, ¿sí? Resuelto. Está bien. Okay. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Feliz noche. Gracias. Igual.